Buenas tardes, nos ponemos de pie para hacer la oración inicial. Gracias, Señor, por permitirnos estar un sábado más reunidos por el ministerio de Abba Padre, por nuestras vidas, por cada una de las familias que están reunidas. Gracias por todas las bendiciones que nos das día a día, porque tus misericordias son nuevas cada día, porque tenemos salud, sustento, hogar, por el trabajo y estudio. Gracias, Padre, porque nos cuidas, guías y bendices cada día. Bendito y alabado sea tu nombre. Eres grande y misericordioso. Llénanos cada día de tu poder y gloria. Venimos en esta tarde delante de ti, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. Descontamínanos de toda cosa que no haya venido de ti. Límpianos y purifícanos, porque tu palabra dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Llénanos con tu poder y gloria hoy y siempre. Señor, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Líbranos de toda distracción y que esta tarde podamos sentir tu presencia. Danos espíritu de revelación en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, te pedimos por todas las personas enfermas que están en los hospitales, por los pacientes en procesos de quimioterapia. Dale sanidad espiritual y física. Por los que están en las cárceles, los que viven en la calle, los prostitutas, abrígalos con tu amor, porque muchos de ellos nunca han recibido amor, que ellos sientan la necesidad de buscarte, porque contigo es la salvación. Espíritu Santo, dale entendimiento y sabiduría a Brian para que pueda dar la prédica de la mejor manera y sea de ayuda para muchas personas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a hacer la alabanza. Más alto, a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios.
pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Primero darle la honra y la gloria a Dios por permitirnos reunirnos hoy, por permitirnos compartir un ratito de la palabra. Agradecerle lógicamente a nuestros pastores, a Fabricio, a Jamie, que siempre nos han guiado, y por permitirme el día de hoy compartir con ustedes un poquitico. A mí me gusta mucho hacer las cosas, soy muy visual, y entonces traté de hacer una pequeña presentación para que vayamos viendo con imágenes y con algunas fotos, entonces para que podamos aprovecharla todos juntos. Voy a comenzar a proyectarla en este momento. Ahí se está viendo. Sí, se está viendo. Ok, perfecto. Muchas gracias, excelente. Bueno, la prédica del día de hoy se llama Los profetas del pasado y del presente. Por muchos años han existido profetas verdaderos y profetas falsos. En diferentes épocas de la existencia del mundo, tuvimos una serie de profetas que comenzaron a tener contacto con Dios de diferentes formas. Algunos lo recibían de muy buena forma, otros lo recibían con un poco de temor, y dentro de algunos profetas que tenemos vamos a comenzar a ver y hablar un poco sobre cada uno de ellos. Tenemos algunos, como siempre me gusta mucho ponerle caras a los nombres, y en este caso traté de buscar los profetas un poco más significativos y de los que he escuchado un poco más, y dentro de esos tenemos a Daniel, tenemos a Ezequiel, tenemos a Jonás, tenemos a Jeremías, también tenemos a Ananías, a Misael y a Azarías, que fueron profetas que acompañaban al profeta Daniel. Tenemos a David, que comenzó siendo un simple guía de ovejas y terminó siendo un rey. Tenemos a Noé y tenemos a Moisés. Dentro de los profetas que tuvimos en aquellas épocas, algunos iniciaron en hogares muy de escasos recursos, como vemos en el caso de David, que era de una familia numerosa y de campo, y termina, gracias a la gracia de Dios específicamente, termina como rey. Y en casos como en el de Moisés, que inicia siendo parte de un reinado, de un reinado específicamente de Noé, que empieza siendo un simple siervo,
y terminan haciendo cosas muy importantes para Dios. Vamos a ver, en el caso de David, David fue un profeta que Dios llamó, con el cual Dios se agració con él realmente. David era un muchacho, era un hermano menor de 8, fue elegido por Dios directamente para sustituir al rey Saúl de Israel, quien fue el primer rey puesto por Dios en Israel. Pablo menciona en el versículo de Hechos 13:22 y les dice: les levanto por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Claramente podemos ver que no fue elegido porque era el más grande, ni fue elegido porque tenía más fuerza, ni porque tenía más dinero, ni porque era hijo de un príncipe o de un rey, sino que fue elegido por Dios, fue elegido conforme a su corazón, específicamente. También en 1 Samuel 13:14, Samuel le informa o le dice a Saúl que Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Recordemos que Saúl empezó siendo un hijo de Dios y un gran seguidor. Era un rey que tenía el apoyo y la gracia de Dios. No obstante, él, por sus grandes logros, por sus grandes batallas, por todo por todas las grandes proezas que realizó, comenzó a recibir mucha vanagloria de parte de su pueblo, lo cual lo llevó a desviarse de su guía, lo llevó a cambiar su forma de pensar, a buscar más el yo soy que buscar a Jesús, y por lo tanto, que buscar a Dios, y por lo tanto Dios se lo dijo y lo hizo. Lo realizó de diferentes formas, ya que en el caso de Samuel recibe la información de Dios, quien le dice que debe ir a buscar a David a la casa de su padre. Cuando él llega a buscar a David, se encuentra que hay 7 hombres. De estos 7 hombres comienza a preguntar a Dios cuál es, y comienza a buscar el más fuerte, el más grande, el que tenía la mejor posición con el rey, hasta que Dios le dice a Samuel que no era ninguno de esos, que hacía falta uno. Era David, el pastor de ovejas, que no se encontraba en ese momento ahí. Entonces Dios lo guía hasta David para darle su bendición a través de Samuel, para que David entienda que Dios está con él. Tiempo después, David llega al momento donde están donde están combatiendo los israelitas contra los filisteos, donde el gigante Goliat de Gat, quien era un paladín de los filisteos, propone al rey Saúl que por medio de un encuentro entre él y alguno del ejército de Israel combatieran, y que de esa forma se decidiera quién sería el ganador de la guerra. Y ninguno de los integrantes ninguno de los integrantes de los israelitas puso de su parte para ir a combatir directamente con Goliat. Es por esto que cuando llega David y se presenta,
el mismo rey Saúl le advierte que no es un juego. Él le indica que debe de buscar y entender que Goliat es un gigante. No obstante, David, sabiendo que cuenta con el favor de Dios, él se dispone a ir a pelear directamente contra Goliat, y después de diferentes cosas que pasan, Goliat pierde la batalla contra David, y ahí es cuando David recibe los atributos que el rey Saúl le da. Tiempo después, recordemos que el mismo rey Saúl comienza a enviarlo a diferentes guerras con el fin de prácticamente de que David perdiera su vida, sobre todo tomando en cuenta porque David comienza a recibir mucha atención de parte del pueblo de Israel, y el rey Saúl se siente celoso. Tiempo después, el rey Saúl, por problemas y por conflictos directamente, el Dios le dice que él morirá, y que morirá él y sus hijos, al punto de que el rey Saúl se termina quitando la vida. Y ahí es cuando nuestro profeta David logra recibir el reinado. Después tenemos bien el caso de Daniel, quien fue un cautivo de Babilonia por un periodo de 40 años. Daniel es sacado de la tierra de Judá con los cautivos en el primer ataque de los babilonios a Jerusalén. El rey solicita a su siervo Aspenaz traer hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, para que sirvan y enseñen a los letrados del palacio. A los letrados del palacio. Dentro de los siervos que traen, dentro de los hijos de Israel que traen, el siervo Aspenaz elige 4, y a estos 4 les van a poner un nombre babilonio. Por lo tanto, Daniel es bautizado como Baltasar, Ananías es bautizado como Sadrach, Misael es bautizado como Mesac, y Azarías es bautizado como Abednego. Daniel en 1:17 nos dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es ahí cuando ellos, los cuatro hijos de Israel, reciben la bendición de Dios. Es cuando Daniel comienza a tener un contacto directo con Dios, y a través de ese contacto que tiene Daniel, él procura mantenerse puro. A pesar de estar en Babilonia, procura no consumir los productos impuros de Babilonia, como lo era el vino y algunas otras cosas, lo que hace que Dios lo favorezca. Daniel tenía un contacto directo con Dios, hacía 3 oraciones diarias, y esto lo llevaba a recibir una bendición directa de Dios. Daniel interpreta los sueños de Nabucodonosor en 2 ocasiones. En el primer sueño interpreta el sueño de la estatua y la división de los reinos, que es cuando el rey Nabucodonosor se sueña con la estatua de oro, plata, bronce, hierro, y hierro revuelto con tierra, con barro. Este sueño se lo interpreta Daniel a Nabucodonosor, lo que hace que Nabucodonosor entienda que Daniel es un elegido por Dios, y lo nombra parte importante de su reino. Tiempo después, cuando el profeta Daniel tiene un segundo, cuando el rey Nabucodonosor tiene un segundo sueño, llama lógicamente al profeta Daniel para que lo interprete, y es ahí cuando Daniel le revela
el conocimiento sobre la importancia, o más bien sobre la descripción del sueño, donde habla sobre un árbol que sería el rey directamente Nabucodonosor, quien se esparcía a través de la tierra. No obstante, ese reino caería poco tiempo después, y también le habla de la locura que pasaría el rey por un periodo de 7 años hasta que el rey Nabucodonosor aceptara y entendiera que solamente existía un Dios. En Daniel 5, Daniel también interpreta la escritura de la pared del rey Belsasar, el cual, al momento de profanar las copas, los vasos y los artículos de oro y plata del templo de Dios de Jerusalén, una mano salió del candelabro de fuego escribiendo en la pared donde esta mano le decía directamente al rey Belsasar que su reino caería. Y prácticamente solamente unos minutos después de que Daniel le interpreta el sueño, le interpreta la escritura, automáticamente el rey Darío ingresa al reino de Babilonia, matando directamente al rey Belsasar y a sus familiares. Aquí podemos ver la estatua del primer sueño del rey Nabucodonosor, donde se podía ver claramente que su cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, su vientre y muslos eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran de hierro con barro. También tenemos la otra, que es una imagen donde nos asemeja lo que se cree o lo que se habla de la interpretación que dio Daniel a Nabucodonosor, donde está su reinado fuerte y posteriormente la caída de su reinado, donde todo murió. Daniel, como la mayoría de los profetas, pasó difíciles momentos. Ellos pasaron situaciones muy complicadas. A veces, cuando escuchamos las escrituras, creemos que es simplemente, para ellos todo fue muy bonito y todo fue muy sencillo, pero realmente recordemos que en aquellos tiempos era la ley del rey. Entonces, si el rey tomaba una decisión o si decía algo, ahí se acababa todo, no había forma de devolver nada. Y por lo tanto, pasan cosas como en Daniel 3, del 1 al 30, donde Ananías, Azarías y Misael son rescatados del horno del fuego y del rey de Nabucodonosor, ya que el rey Nabucodonosor manda hacer una estatua, la cual es un dios babilonio, y le pide y le ordena a todo el pueblo de Babilonia que deben de arrodillarse ante ese dios. Y estos 3 profetas prácticamente deciden morir antes de arrodillarse. Por lo tanto, el rey Nabucodonosor los envía al fuego, los envía al horno de fuego, pidiendo a sus súbditos que subieran el calor del fuego 7 veces más de lo normal. Y les indica a ellos que si su rey es tan fuerte y tan grande, los salvará de eso. ¿Y cuál es la sorpresa para el rey cuando logra ver que dentro del horno no solamente no se están quemando no se están quemando Ananías, Azarías y Misael, sino que aparte de ellos hay una persona más, que como lo indican ellos posteriormente, era un ángel que llega a cuidar de ellos y a protegerlos. También Daniel pasa situaciones como en el caso de Daniel 6, del 1 al 28, donde Daniel es enviado al foso de los leones a consecuencia de un engaño que crean los otros gobernadores del reino de Darío,
engañando al propio rey Darío, ya que el rey Darío estimaba mucho a Daniel, y los otros gobernadores engañan al rey Darío para que emita un decreto que nadie podría durante 30 días alabar a otro rey que no fuera ni a otro dios que no fuera al rey Darío propiamente. Por lo tanto, después, solamente unos días después, ellos logran identificar y logran hacerle ver al rey Darío que Daniel sí estaba alabando a su Dios. Y por lo tanto es enviado a la fosa de los leones. Llegando a la fosa de los leones, el propio rey Darío le dice a Daniel que él mismo rezará a su Dios para que lo guarde. Y cuando Daniel entra a la fosa, pide a Dios protección y llega un ángel a cerrar la boca de los leones, haciendo que Daniel pase una noche en oración con Dios y evitando ser devorado. Al día siguiente, el rey Darío muy efusivamente llega a buscar y logra encontrarse que Daniel, gracias a la bendición de Dios, todavía se encuentra vivo. Por otro lado, tenemos al profeta Noé, y en aquel momento, pues hemos escuchado diferentes historias del profeta Noé, pero realmente tenemos que entender que el profeta Noé fue una persona de mucho amor a Dios, con una gran fortaleza, ya que, como podemos ver, el profeta Noé duró 100 años construyendo el arca para el diluvio. En Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En Génesis 6:13 dice: dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo destruiré la tierra. Tenemos que recordar claramente que a Noé posiblemente fue pensado, fue llamado, fue acusado como un loco, debido a que en aquel momento no era prácticamente posible que se diera una inundación, ya que ni siquiera llovía. Eran cosas que es como que en este momento nos digan a nosotros que va a llover comida o que va a llover manzanas, porque realmente es algo prácticamente imposible. Y eso le decían a Noé, eso le dijeron a Noé, eso le dijo Dios a Noé: va a llover, y va a llover por 40 días y 40 noches. Y eso va a ser el diluvio que va a destruir toda la tierra. Y lo único que quedará será lo que esté dentro de esa arca, que usted construirá por un periodo de 100 años. Entonces realmente no la tuvo fácil. Noé la tuvo bastante complicado. Recordemos que el arca de Noé era una arca que tenía un tamaño aproximado de un estadio de fútbol, y al tener un tamaño tan grande, duró mucho tiempo para construirla, por lo que lo creían loco. El arca de Noé fue construido bajo muchas especificaciones dadas por Dios a Noé, como lo podemos ver en Génesis 6, 14 al 22. El arca de Noé era un arca que medía 300 codos de largo, medía 50 codos de alto, medía 50 codos de ancho, y 30 codos de alto. Tenía 3 pisos de altura. En el arca se salvaron 2 animales de cada especie, únicamente como Dios se lo indicó a Noé, y 8 personas, dentro de los cuales estaban Noé, sus hijos y sus esposas. Por otro lado, tenemos el caso de Jonás. Jonás es un profeta, el cual es llamado por Dios a cumplir una
un trabajo sumamente difícil, ya que su misión es ir a Nínive, la cual era una de las ciudades más mundanas que existían en ese momento, y como lo dice, a los ojos de Dios la maldad creció allí y su inminente castigo ya ha sido decretado. Debes anunciar a la ciudad que será destruida en 40 días, a menos que se transforme y que cambien para siempre. Recordemos que Nínive era una ciudad de pecado, era una ciudad completamente fuera de Dios, desde sus reyes hasta el pueblo no seguían a Dios, y por lo tanto Jonás, lógicamente, después de darse cuenta de la magnitud de su encomienda por Dios, él trata de huir de su responsabilidad, para lo que se embarcó en una nave rumbo a Tarsis, y estando en el mar, estando en medio mar, era tan fuerte la tormenta que los hombres de la misma barca le preguntaban a Jonás que qué sería aquello que estaba pasando. Y Jonás, él mismo les dice que por su desobediencia Dios está bravo, y que la única forma de que eso acabe sería que lo tiren a él al mar. Él propiamente le dice a los de la barca: tírenme al mar para que ustedes se salven. Jonás es tirado al mar, y con la intención prácticamente de ahogarse, comienza a hundirse, y en ese momento un pez grande se lo traga y lo lleva hasta las costas. No sabemos qué tipo de pez es, porque realmente, como indica la Biblia, no indica que sea ni una ballena, ni que sea un tiburón, ni que sea nada en específico. Sin embargo, sí nos indica que es un pez grande directamente, y que el pez lo recibe dentro de las fauces y lo saca a la costa directamente. Jonás sufre porque teme quedar en mal ante los ojos de los demás, y prefiere morir antes de enfrentarse a la situación de que no se cumpliera la profecía. Jonás estaba temeroso, no era tanto por su vida como por el hecho de que se le desacreditara como profeta que era. Como él tenía que dar una profecía muy fuerte al pueblo de Nínive, él decía: y si no se da la profecía, yo quedaré en ridículo prácticamente. Y eso era parte de lo que más atemorizaba a Jonás. No obstante, Dios le dice: tienes que hacerlo, es tu encomienda, es lo que debes realizar. Y eso hace que Jonás vaya a Nínive, se presente y comience a dar la profecía como tal. Cuando pasan los días, el pueblo de Nínive comienza a darse cuenta de que realmente ellos están metidos en la inmundicia. Y el rey decreta y pide que se dé ayuno de parte de toda la ciudad, con el fin de agradar al Dios de Jonás y que sean perdonados. El día 40, Jonás sale de la ciudad esperando que la ciudad sea destruida. No obstante, en ese momento, Dios trata de proteger y de guardar a Jonás, pero también trata de hacerle ver y entender que Él es un Dios de amor, es un Dios de gracia, y que si el pueblo del Nínive cambió para bien, Él no va a castigarlos. Y en ese momento, Jonás se enoja con Dios y le pide que él prefiere morir antes de enfrentar el hecho de que no se hubiera cumplido la profecía, pensando que en el momento que él regrese a Nínive, él sería prácticamente abucheado, apedreado, o sería señalado
por el hecho de que era un profeta el cual había dado una profecía y no se cumplió. No obstante, cuando él llega nuevamente a Nínive, se da cuenta de que la gente no solo no está enojada con él, sino que más bien están agradecidos porque gracias a él fueron salvados. Aquí tenemos una imagen de donde podemos ver más o menos lo que pudo haber sido el momento en el que Jonás es tirado de la barca y un gran pez lo recoge. En aquellos tiempos no solamente teníamos buenos profetas, existían muchísimos malos profetas también, profetas falsos realmente, dentro de los cuales habían, en la mayoría de los reinos, tenían magos, adivinos, astrólogos, brujos, sacerdotes, sacerdotisas, que lo que hacían era en su mayoría procurar aprovecharse y procurar buscar dioses ajenos, dioses falsos, para darse créditos ellos mismos, realmente. En el día de hoy tenemos pastores, tenemos muchos pastores, dentro de los cuales tenemos dos, como lo son el pastor Carlos Hoyos y también el pastor José Manuel Sierra, quienes son pastores que hoy en día nos hablan y nos hablan muy fuerte en ocasiones. A veces nos dicen las cosas de frente y no nos gustan. A veces nos dicen cosas que pensamos que podemos cambiar o que podemos manipular, que podemos, no entendamos. La palabra de Dios es una, no tiene curvas. Debemos creer claramente lo que nos están diciendo y cómo nos lo están diciendo. Pero no solamente tenemos esos pastores, no podemos dejar nunca, jamás en la vida pasar que tenemos nuestros propios pastores, quienes gracias al ministerio Abba Padre nos han traído grandes bendiciones a todos y cada uno de nosotros, los que estamos en este momento posiblemente reunidos, que los conocemos. Tenemos a nuestra pastora Jamie Blanco Morales y tenemos a nuestro pastor Fabricio Herrera León, quienes día a día nos están tratando de guiar, día a día nos están tratando de enseñar, y aunque a veces también nos hablan un poquito golpeado, tenemos que entender que así es. Dios no quiere términos medios. Dios es o sí o no. Momentos difíciles de nuestros pastores de hoy en día. No pasan buenos momentos, no son momentos fáciles, al igual que en aquellos entonces los pastores tenían situaciones complicadas donde podían perder su vida. Hoy en día tal vez no es algo tan extremo. Bueno, sí hay países donde se dan situaciones extremas, donde se dan situaciones donde los pastores son atacados, donde los pastores son perseguidos. No obstante, tienen diferentes y muchas formas de ataques, empezando porque la mayoría de los pastores son juzgados fuertemente por su forma de ser, al procurar vivir de acuerdo a la ley de Dios. Recordemos que la ley de Dios no le gusta a todo el mundo, entonces eso hace que lo juzguen directamente. Son despreciados en muchas ocasiones por traer el mensaje y la palabra de Dios, porque a veces pensamos que son ellos quienes nos están diciendo qué se puede o qué no se puede hacer, pero realmente tenemos que entender que ellos simplemente son el mensajero, el mensaje nos lo dio Dios. Tenemos también situaciones como que son muy atacados por personas que directa o indirectamente se perciben afectados, ya sea por un familiar de ellos, ya sea porque cambian la forma de vivir de otras personas, o porque pretenden que la ley de Dios sea permisiva o porque sea flexible para que les acepten sus banalidades. Llegan a hacer cosas como brujerías, vudú, maldiciones y hasta seducciones, procurando llegar a cambiar un profeta porque creen que con cambiar el pensamiento del mensajero van a cambiar el mensaje, y realmente no es así. El mensaje lo da Dios. El mensajero
es otra cosa. Aparte de eso, en muchos casos los profetas de hoy en día son rechazados por la sociedad y hasta por sus propias familias, al no buscar los beneficios materiales de este mundo. A veces creemos que el mundo, lo principal es la plata, el dinero, los carros, las casas, el tener poder económico, el tener poder adquisitivo, y eso hace que las personas se pongan en contra de estos profetas, que se pongan en contra de los pastores, porque tal vez el pastor no está buscando un poder económico, simplemente lo que está buscando hacer su parte para Dios aquí en la tierra y ganándose tal vez sí muchos galardones para ellos, gracias a Dios en el cielo. Como parte de estas situaciones que viven los pastores, también debemos de hacernos una pregunta. ¿Acaso no son todas las personas hijos e hijas de Dios? Eso es una pregunta muy importante. ¿Quiénes son verdaderamente los hijos de Dios? En San Juan 8 dice, Jesús habla con unos judíos y ellos le dicen que ellos son hijos de Abraham. Y Jesús les dice que no es cierto, porque en ellos no se refleja el amor que el patriarca Abraham tuvo para con Dios, pues ellos eran diferentes de Abraham, procuraban matar al Señor y a su palabra, y no hallaban cabida en ellos, y su palabra no hallaba cabida en ellos. También en el versículo 41, ellos le afirman a Dios, que ellos le afirman a Jesús que ellos eran hijos de Dios. Y en los versículos del 42 al 47, el Señor les responde de la siguiente manera: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido de mí mismo, sino que Él me envió. No he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y les deseo de vuestro padre queréis hacer. Y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí nos deja ver claramente Jesús que no todos somos hijos de Dios, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Y tenemos que siempre buscar hacer la palabra de Dios. Tenemos que buscar la ley de Dios y seguir la ley de Dios, porque realmente, como lo dice aquí, Dios es Dios y el diablo es el diablo. Y no hay medias tintas, como digo. Tenemos que definir. Para muchos es difícil aceptarlo, pero el Señor Jesús enseñó que no todos son hijos de Dios. Y los pensamientos y las obras de las personas hablan de ello. O sea, de lo que nosotros transmitimos y de lo que nosotros hacemos, habla el hecho de si somos o no somos hijos de Dios. En Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios, no es de Dios.
Por esto la pregunta es, ¿quiénes son verdaderamente hijos de Dios? Ahorita vamos a ver 5 cosas que nos ayudan a saberlo. La primera dice, son verdaderos hijos de Dios aquellos que han creído en el Hijo de Dios, o sea, en Jesucristo. Regálenme un segundo. El prometido Salvador de nuestro ser es Jesucristo. Y en el Evangelio de San Juan 1, del 11 al 12 dice, a lo suyo vino y a los suyos les recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claramente, Dios llega a cada uno de nosotros a través de nuestros profetas, a través de Jamie, a través de Fabricio, a través de tantos otros profetas que en algunos momentos escuchamos, a través de nuestros pastores. Dios llega a nosotros. El que lo recibe y el que nace de nuevo tiene la potestad de ser hijo de Dios. Y el que no lo recibe, si no es de Dios, es del diablo. La segunda es, son hijos de Dios los que son engendrados por voluntad de Dios. Dios no es, vamos a ver, no es por voluntad de carne, no es porque ustedes y yo lo querramos, ni porque la creación humana, porque en la creación humana nacimos hijos de un profeta, o nacimos hijos de un pastor, nacimos hijos de una persona en específico, o de un presidente o de cualquier otra persona, ni tampoco por el día en que nacimos, ni si nacimos en Israel, o si nacimos en Jerusalén, o si nacimos donde quiera que hayamos nacido en todo el mundo. Tenemos que entender que no es porque nosotros querramos ser hijos de Dios, sino que es porque somos engendrados por la voluntad de Dios. Necesitamos nacer de nuevo. El nuevo nacimiento se debe al poder de la palabra de Dios como un agente externo. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios también se debe al Espíritu Santo, como la única iniciativa amorosa que obra internamente en nosotros. Este es el nuevo nacimiento. Con la palabra de Dios, recibiendo a Cristo, recibiendo a Dios en nuestros corazones, entendiendo que, y claramente tenemos que saber que no somos perfectos, pero tenemos que buscar la perfección de Dios, tenemos que buscar seguir los pasos de Dios, tenemos que seguir su ley, su palabra. La tercera nos dice, son verdaderos hijos de Dios aquellos a quienes el Espíritu Santo confirma. Dice que el Espíritu Santo te santificará y te enseñará a cómo relacionarte con tu Padre Celestial a través de su santa palabra. Cuando recibimos el Espíritu Santo y cuando nos alineamos con Dios, cuando procuramos buscar su palabra, cuando tratamos, como lo hizo Daniel, de tener un contacto con Dios todos los días, de ser posible 2 o 3 veces por día, cuando tratamos de buscarlo y de seguir cada parte de su ley, tenemos que darnos cuenta de que Dios entra en nuestros corazones y automáticamente lo vamos a comenzar a sentir, lo vamos a recibir y nosotros mismos comenzaremos a buscar y a hacer las cosas de acuerdo a lo que sentimos y de acuerdo a lo que Dios nos habla en nuestro corazón. Son verdaderos hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios se encargará de conducir a los hijos de Dios a toda verdad y a todo deber que debemos realizar.
Solo debemos siempre tener un corazón obediente como buenos hijos. En muchas ocasiones, no sé si les ha pasado, pero créanme que sí me ha pasado, y espero que haya sido el Espíritu Santo porque yo creo fielmente en Dios y quiero que Él esté conmigo y con todos mis familiares y con todos ustedes también, lógicamente. Pero hay momentos donde vamos a hacer algo que nosotros mismos sentimos que no está bien, que nosotros mismos entendemos o percibimos que hay que esconderse, que hay que la gente no se dé cuenta, que ese tipo de cosas no están bien. El Espíritu Santo nos lo hace saber. Tenemos que darnos cuenta de que tenemos que seguir el sentimiento. A veces lo llamamos que es simplemente una corazonada. No, el Espíritu Santo es quien nos habla ahí. El Espíritu Santo es quien nos dice, eso está bien, eso está mal, entiéndelo, si quiere lo hace bien o si quiere lo hace mal, pero Él es el que nos está hablando directamente. Como quinto punto, nos dice que son verdaderos hijos de Dios aquellos que lo confirman por medio de lo que son y de lo que hacen. En primera de Juan 3, del 9 al 10, nos dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Tenemos que saber que a través de nuestras acciones, a través de nuestra forma de ser con los demás, del amor que transmitamos a nuestros hermanos, y no solo hermanos de sangre. Recordemos que cada una de las personas con las que convivimos diariamente son nuestros hermanos. Tenemos que darnos cuenta de que muchas de esas personas pueden estar necesitando una palabra, pueden estar necesitando un abrazo, pueden estar necesitando un plato de comida o simplemente que los escuchemos. De ahí es el hecho de que nosotros somos verdaderos hijos de Dios, dependiendo de nuestra forma de ser, dependiendo de nuestra forma de actuar y dependiendo de cómo nos entreguemos a los demás. Por aquí yo concluyo. Realmente les agradezco a todos por su atención y espero que les haya gustado. Realmente es un poquito de la palabra. Muchas gracias. Muy bonita está la prédica y la presentación. Muy bueno. Vamos a orar. Yo creo que Marisa va a orar y también Gloriana, ¿verdad? Sí. Van a orar Señor. las tres. Okay. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor, porque pudimos recibir en esta tarde tu palabra. Gracias por todo cuanto nos das. Ayúdanos a discernir entre los falsos y verdaderos profetas, a discernir entre lo que nos conviene y no. Líbranos de toda tentación y mal. Límpianos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, como dice tu palabra en 2 Corintios 7:1. Que en esta nueva semana que va a iniciar la declaramos bendecida, prosperada y en victoria. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios. Señor, que seamos como Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios y caminó con él. Como David,
un varón conforme al corazón de Dios, como Daniel, un hombre que Dios le dio entendimiento en toda visión y sueño, y como Jonás, un hombre temeroso y obediente a Dios. Ayúdanos a predicar tu palabra. Aquí estamos como siervos tuyos, dispuestos a servirte, a proclamar tu palabra. Pon en nuestras vidas a las personas que tú quieres que le hablemos. Ablanda esos corazones. Hoy en esta tarde, como dice tu palabra en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estás tú, y en medio de ellos. Te pedimos por Costa Rica, por San Carlos, por el mundo, para que tú tengas misericordia y que hayan bastantes personas convertidas a ti. Te pedimos por el presidente de nuestro país y por todo su gabinete, para que sean personas temerosas a ti. Señor, dale la sabiduría y el discernimiento para que tomen las decisiones correctas y que lleven a Costa Rica por sendas de justicia. Bendice a Jamie, Fabricio, al Ministerio Abba Padre, para que cada día los fortalezcas y los llenes de ti. Les des las fuerzas para que sigan predicando y enseñándonos tu palabra, como hasta hoy lo han hecho. Líbranos de toda asignación de muerte, hades y tumba a nosotros y a nuestros familiares. Todo proyecto, acción que vayamos a hacer, te la ponemos en tus manos y que todo sea bajo tu voluntad. Señor, en esta tarde te queremos pedir por todos los jóvenes del mundo, por su salud o por alguna situación que estén pasando. Te pedimos para que todos sientan la necesidad de buscarte y vivir una vida conforme a tu palabra, que tú seas quien guíe nuestro camino. Ayúdanos a discernir de lo que está bien y lo que está mal, y no permitas que nos alejemos de ti. Señor, hoy en este día te queremos pedir por todos los niños de este mundo. Te pedimos por los que están sanos hasta los que están enfermos. Te pedimos por sus familias y por todo lo que tienen. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén y amén. Qué bonita oración y qué bonita familia. Muchas gracias, Brian y Floriana, y Gary y Marisa. También vamos a orar por el dolor de doña Tere, que nos dijo que oráramos por el dolor que tiene en la ciática. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice, Señor, que cuando 2 o 3 nos pongamos de acuerdo aquí en la tierra acerca de algo, tú lo harás, Señor, desde los cielos. Te pedimos, Padre Santo, por tu sierva, doña Tere, Padre del cielo, para que todo dolor que ella tenga en este momento, Señor, en su cuerpo se disipe, se quite, en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que oremos los unos por los otros para que seamos sanados. Padre amado, en el nombre de Jesús, que todo dolor, Señor, en la parte, Señor, de su columna o de sus nervios se quite, en el nombre de Jesús. Igualmente, Padre, te damos las gracias, Señor, porque este Shabbat ha sido un día, Señor, de unión familiar. Te pedimos, Señor, en este momento por la familia de don Carlos Ballester y sus hijos, Padre Santo, que están reunidos ahora. Gracias por esta bendición, Padre del cielo, porque solo tú haces, Señor, obras así milagrosas, Padre Santo, en tus tiempos. Te damos gracias nuevamente, Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y para todas las personas, Señor, que aún no te conocen, de nuestra familia, te pedimos que pongas, Señor, en sus corazones el arrepentimiento genuino, Señor, para que puedan entender que el mensaje de salvación no se trata de religión, Señor, sino de tener una relación personal y directa con Jesucristo. Te pedimos por cada uno de nuestros familiares, Padre del cielo, los parientes, como dice la definición, que son incluso personas con las que tenemos relación de doble vía. Y como decía ahora Brian, Señor, que el que no ama a su hermano no da buen testimonio, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que pongas en nuestro corazón ese sentir, como dice la palabra, haya ese sentir, como lo hubo también Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo. Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo,
y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En este momento, Padre del cielo, te pedimos, Señor, que si nosotros tenemos aún asuntos pendientes, Señor, con familiares, con conocidos, con parientes, con hijos, con padres, Señor, o con amigos, Padre Santo, donde sabemos que nuestro corazón nos reprende, Señor, que pongas un corazón de humildad, Señor, para poder desatar aquí en la tierra cosas para que no estén atadas en el cielo, Señor, porque la Biblia lo dice muy claro, Señor, que nosotros tenemos que perdonar porque fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Toda falta de perdón, quítalo, Señor, de nuestro corazón, todo rencor, todo pleito, toda disensión, toda contienda, Señor, que se vaya de nuestras familias, porque sabemos, Señor, que el enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir, y no tenemos que ignorar sus maquinaciones. Igualmente, todas las personas que estén escuchando el mensaje, que aún no le hayan entregado su vida al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, Señor, que la salvación, Señor, tiene que ver con arrepentimiento y con confesar tu nombre. Aceptar que somos pecadores, que todos hemos fallado, que no llegamos al estándar ni al nivel, Señor, como se lo pusiste por escrito a ese rey, Señor, que Brian ahora comentó en la pared, que fue hallado falto de peso en el estándar de Dios. La única manera de llegar a ese estándar, Señor, es a través del nuevo nacimiento, a través de la fe en Jesucristo. Te pedimos, Padre del cielo, que cada uno de los que estamos escuchando y que escuchen este mensaje, Señor, entiendan que la Biblia, Señor, el mensaje de salvación es a través de la fe en Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, nuevamente porque tenemos techo, tenemos cobija, tenemos comida, Señor, tenemos la capacidad de ayudar a los demás y la posibilidad de hacerlo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a ayudar a las personas más necesitadas y no pensar solamente en nosotros, Señor, de una manera egoísta. Gracias, Señor, por la vida de Brian y de Gloriana. Señor, los bendecimos en tu nombre, igual aquí a todas las familias que están escuchando. Y gracias por la obra que has ido haciendo, Señor, en cada uno de nosotros. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Pasen buenas tardes y que Dios los bendiga. Fabricio, unas palabritas ahí. Sí, señora. Bueno, primeramente para darle gracias a Dios por la enseñanza que nos dio Brian, que estuvo muy enriquecedora y nos recuerda también el trabajo de los profetas y lo que a través de nuestro Señor Jesucristo, que también nos recordó, ¿verdad, Brian? La importancia de ser hijos de Dios, ¿verdad? Alabo y bendigo al Señor, ¿verdad? Porque creo que el trabajo que vos y yo estamos haciendo y que la gloria y la honra sea solamente para Él y es, creo que un trabajo no solamente para Fabricio y para mí, es el fruto de lo que estamos viendo en cada una de las personas que están conectadas y de ver cómo se llama a Brian y a Gloriana y a todos los que han participado, a Esteban, ¿verdad? Y a todas las que presiden, ¿verdad? Estoy dando mi aporte, ¿verdad? Parte del Ministerio Abba Padre, que se empezó uno con el llamado de Dios y todos los que el Señor ha agregado en su santa voluntad, ¿verdad? Y humildemente lo declaramos, de que el Señor cada día respalda de ver a las ovejitas, ¿verdad? Que se van asomando por la ventanita. Y las que todavía no tienen, ¿cómo se llama? Pues el chance o la oportunidad de estar conectados ahora que no tenemos pues la oportunidad de tenerlos en el cuarto de consejería, ¿verdad? Pero ese es mi aporte, dándole la gloria y la honra al Señor de ver que el Señor pone a participar a los que han llegado, los que hemos tenido por tiempos, ¿verdad? De que no solamente es Fabricio y es Jamie, que esto es de todos y el común denominador se llama nuestro Señor Jesucristo y el que tenemos que llevar ese montón de coronas y derramarle a sus pies, ¿verdad, Fabricio? Ese es el aporte y le doy la gloria y la honra al Señor de que en un porcentaje vemos el 95% de que la semilla va creciendo y ya podemos ver frutos
de lo que Dios está haciendo, porque a vos y a mí nos toca ir a llevar la semillita y el Señor le toca darles el crecimiento, ¿verdad? Unos les dan unos las riegan, otros las cuidan, pero yo sé que el Señor está haciendo la obra a nivel nacional y a nivel internacional, porque vemos que hay personas fuera de Costa Rica que, gloria a Dios, están conectadas y que hemos tenido la oportunidad de que a través del Ministerio Abba Padre se han acercado a Mauricio o a mí para que el nombre del Señor pues pueda ser glorificado a través de las naciones, como dice su palabra. Así que Dios me los bendiga en esta tarde de Sabbat, que empiece una semana llena de bendiciones, que el Señor les conceda lo más profundo de sus corazones, de acuerdo a la voluntad que Él tiene para con cada uno de ustedes. Y a pesar de lo que vean, a pesar de lo que te diga, y a pesar de lo que el mundo esté pasando, acuérdense que el Señor nos dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin de este mundo. Y sabemos de que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito que hemos sido llamados. Y también le doy la gloria y la honra de la reunión que tiene don Carlos. Gracias al Señor de que está reunido con sus hijos y que el Señor está quitando barreras, ¿verdad?, de separación y divisiones de familias, como al menos hoy lo está haciendo el Señor con la familia de don Carlos Ballester. Lo glorificamos porque es parte de la enseñanza que el Señor está haciendo con Leonor Ballestero, con Pablo Ballestero, con Carlos Ballestero, con Carla y con Joana y con Vanessa. Glorificamos a Juan Pablo y a doña Olga, ¿verdad?, que todos están ahí reunidos, y saber que es el Señor que ha hecho que esta familia esté completamente unida. Así que Dios me los bendiga a todos y que el Señor me los guarde de enfermedad, muerte, tumba y Hades. Y cada día sabemos que vamos a ver esta cosecha antes de que el Señor venga más y más grande para poder glorificar cada día a nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor me los bendiga hoy y siempre. Buenas tardes. Amén. Buenas tardes, que Dios los bendiga, que pasen feliz noche y una semana llena de bendiciones. Amén, bendiciones. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.